Y has comentado que estuviste en Ucrania 3 veces. ¿Cómo es, ir a una guerra, como reportero? Pero, ¿cómo es ir a una guerra? Porque es algo que bueno, que ahora en la sociedad en la que vivimos, en España al menos, parece que es algo como un poco lejano, ¿no? Y que como que ya, bueno, la mili ya a mí no me ha tocado, tal. Y, o sea, ¿cómo es ese Sí, yo el ir a la guerra? no hice la mili, ¿no? Ujú. Y yo creo que ahora esto me convalidaría la mili. Eh, ya había estado en conflictos anteriores. El de Hong Kong obviamente no es equiparable, ¿no? Pero estuve allí, bueno, pues durante muchos meses, muy a menudo. Estuve cubriendo también la guerra civil en Nepal, estuve cubriendo la guerra civil en Sri Lanka. He estado en Birmania cubriendo, bueno, los diferentes grupos armados étnicos y Ucrania, pues lógicamente es una guerra ya a la vieja usanza, ¿no? Por mucho que haya drones y algo más de tecnología, es una guerra muy similar incluso a la de la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial. Eh, es duro, no sé cómo explicarlo, ¿no? Yo creo que quien va a Ucrania, pues más o menos se hace una idea de lo que va a vivir, pero nada te prepara para lo que vas a ver, sobre todo si al final vas al frente, ¿no? Que es lo que yo tenía, lo que tenía que hacer. De todas formas, más allá de, no sé, de la propia guerra, ¿no? De cuerpos descuartizados, de bombas y de misiles. A mí siempre lo que más me aterra no son los muertos, sino los que quedan vivos, ¿no? Y están relacionados con esos muertos. No sé, la madre que pierde a su hijo, la mujer que pierde al marido, la abuela, ¿no? Que se queda sin nieto. Es una guerra en la que una generación de hombres, porque las mujeres de momento no están siendo movilizadas, está siendo masacrada, ¿no? Y bueno, pues son para una persona como yo, que no ha vivido nunca una guerra, porque hemos tenido esa fortuna de no haber vivido ni la guerra civil ni la Segunda Guerra Mundial, pues resulta bastante chocante. Y yo creo que ahora, eh, con la invasión rusa de Ucrania, vemos la guerra mucho más cercana, ¿no? Porque ya no es algo que estemos viendo pues, en Israel y con los palestinos o que estemos viendo en algún lugar lejano, sino que es ya gente bueno, pues, que es europea y que se parece mucho más a nosotros en su forma de ver la vida y de su forma de vivir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese ha sido un cambio importante que lo estamos viendo, ¿no? A nivel geopolítico, cómo está cambiando la política de Europa y del mundo occidental, sobre todo. Sí, sí, la verdad que bueno, sobre todo esos primeros, al final es curioso, ¿no? Porque tú obviamente has estado en esta guerra, pero para la gente que al final recibimos las noticias es como que se habla un montón de este tema, luego se pasa a otro, luego se pasa a otro y como que es ese conflicto, que al final es una barbaridad y efectivamente hay gente que lo pierde todo, pues como que pasa un poco al olvido y de repente, bueno, te llega un recordatorio, ¿no? De tal. O sea, no sé, es difícil porque tampoco, en el día a día, tampoco puedes estar pensando todo el rato en este tipo de cosas, Mm. pero, pero no sé cómo lo ves tú. Desde el punto de vista periodístico, tenemos recursos limitados siempre, Ujú, un espacio también limitado, con lo cual y unos intereses, lógicamente, empresariales y económicos, ¿no? Quiero decir que ujú. ir a Ucrania no es barato. Ir a Ucrania, como he ido yo, pues 3 semanas en cada viaje cuesta mucho dinero y eso es algo que el medio de alguna forma tiene que recuperar de alguna manera, ¿no? Entonces, si no hay un interés por parte de los lectores importante, pues no se puede hacer ese esfuerzo. Y eso hace que, bueno, pues que una guerra larga, como está siendo la de Ucrania, decaiga en algunos momentos, en otros momentos recobre interés, porque depende de todo lo que esté sucediendo. Es verdad que la guerra de Ucrania casi desapareció
cuando Hamas atacó Israel, ¿no? Y luego comenzó la invasión israelí de Gaza. Es lógico hasta cierto punto porque, bueno, pues oye, tenemos los medios y las personas que tenemos, no podemos estar en 20 sitios a la vez, ¿no? Y luego también, desde el punto de vista, siempre apelo un poco también, ¿no? A la responsabilidad de la ciudadanía, de los lectores. Pues hombre, si nosotros vemos ahora que tenemos los datos en tiempo real de lo que la gente está leyendo y de lo que a la gente le gusta, si vemos que la gente tiene interés por un conflicto, el de Ucrania o el que sea, pues los medios dedicarán más recursos a cubrir ese conflicto o ese tema, ¿no? Si nos interesamos solo por Belén Esteban o por lo que ha hecho perdónenme, gilipollas de turno en no sé qué programa, pues los medios se van a centrar en eso, porque salvo los públicos, al final son empresas que necesitan tener beneficios, necesitan hacer dinero y yo siempre digo, no hay más que ver las noticias más leídas del periódico. Eso no es algo que sea culpa de los periodistas, es algo que es No. culpa de los lectores. Entonces, pues bueno, hacen falta buenos periodistas, hacen falta buenos medios de comunicación, pero hacen falta buenos lectores también. Es un punto de vista interesante, la verdad, bueno, que al no estar relacionado con el mundo del periodismo, no era algo que hubiese pensado y es interesante verlo desde ese punto de vista. Pero pasa lo mismo con los políticos. Muchas veces nos quejamos de los políticos, que si los políticos roban, que si los políticos no están preparados. Al final los políticos son también un reflejo de la sociedad. Y oye, yo he visto a gente que critica que son todos unos ladrones, pues luego ver cómo puede defraudar. Ya. O sea, no nos tiene que sorprender tanto, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Y a nivel integridad física tuya cuando vas a una guerra como reportero, ¿cómo te aseguran, que supongo que no te pueden asegurar al 100%, pero cómo te aseguran que vas a regresar tal y como fuiste? Nadie te lo asegura. De hecho, cuando vamos con el ejército, bueno, en algunos casos pues he ido con una unidad de tanques o una unidad de artillería, tú firmas un papel eximiendo de responsabilidad al ejército y yo voy con mi chaleco antibalas, con mi casco y con el botiquín, ¿no? No, personalmente yo no lo pienso porque si lo piensas no vas. Eso Ya. yo creo que es claro, ¿no? Algunas veces la gente te pregunta, pero ¿para qué? ¿No? Porque además, y me gustaría decirlo, ¿no? No nos pagan más por ir a Ucrania. Mi sueldo no crece por ir a Ucrania. O sea, no hay una intención de lucrarnos con esto. Yo creo que es demasiado vocacional lo que hacemos. Y muchas veces se nos pinta de carroñeros. También no sé, una imagen que está distorsionada porque muchas veces se considera periodista a quien no lo es, ¿no? A quien es un opinólogo, un todólogo de estos que andan por las televisiones. Pero es verdad que tenemos esa imagen cuando realmente pocas profesiones son tan vocacionales como la de periodista, ¿no? Y poca gente que no va a ganar económicamente nada en una guerra va a la guerra y va al frente, pues en este caso para informar sobre lo que pasa, ¿no? Y a mí sí me gustaría decirlo porque creo que bueno, que hay muchas cosas que hacemos mal, lo mismo que los empresarios hacen mal las cosas, o los abogados, o los médicos, pero yo creo que también se hacen cosas bien. Sí, sí, al final, obviamente, estás anteponiendo, digamos, tu labor o vocación por encima de tu... Bueno, en general, yo creo que en el caso de los periodistas, sobre todo con las redes sociales, que todo el mundo puede atacar prácticamente cada artículo que escribes, cada vídeo en el que participas, pues ya te estás exponiendo de esa forma, pero ya el anteponer eh, eso a tu integridad física es ya ir un paso más allá. Sí, sí, puede ser un paso más allá. A mí lo que más me suele molestar de las críticas en redes sociales, aparte de los insultos, ¿no? Es que se hagan desde el anonimato, que al final nosotros damos la cara, nosotros hacemos las cosas mejor o peor, pero damos la cara y sin embargo quienes nos insultan, quienes
nos tiran piedras figuradamente, lo hacen desde la mayor parte desde el anonimato, ¿no? Y eso, hombre, molesta un poco, la verdad.